Ok, seguimos entonces con nuestro tema de hoy y el siguiente tema es vulgarismos. Y bueno, pues los vulgarismos son palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. Por ejemplo, agarré y se lo dije. ¿Cómo estás? Dijiste. Todos esos son vulgarismos. Van a encontrar algunas similitudes en algunos vicios de dicción, pero tienen sus diferencias, así que hay que estar muy atentos. Entonces, son más frecuentes en el lenguaje coloquial, en el lenguaje común y en forma oral. Los vulgarismos pues suelen denotar la falta de educación de quienes lo utilizan. Y esto es mucho más notorio pues cuando la frase u oración, perdón, se enuncia de forma escrita. Entonces, una palabra se puede convertir fácilmente en un vulgarismo por la fonética de sus mismas letras. Por ejemplo, la palabra ahí se puede transformar en un vulgarismo al escribirse ahí sin H. Ahí, ahí con H. Y ahí sin H es un vulgarismo porque no se escribe así. Entonces, el vulgarismo se refiere a eso, al mal uso en nuestro idioma. Y entonces, bueno, pues obviamente se da en el lenguaje coloquial, en el lenguaje diario, ¿no? Ejemplos de vulgarismos pueden ser a la mejor, en lugar de decir a lo mejor. Agarré y se lo dije, en lugar de decir entonces se lo dije. Aiga, en lugar de haber. Asté, en lugar de usted. Calcamonía, en lugar de calcomanía. Aguja, en lugar de aguja. Eh, ¿Cómo estás? En lugar de cómo estás. Corriste en lugar de corriste. Moviste, llamaste, pues todos esos ya saben cómo se corrigen. Cosan en lugar de con Z para decir que algo se está cocinando, en lugar de decir cuezan. Ah, es de gratis en lugar de decir es gratis. Ya ven, incluso se dice es de a gratis y eso también es un vulgarismo. Gracias, ¿de qué? Es un vulgarismo, se debe decir no hay de qué. De seguro que en lugar de decir seguro que y diabetes en lugar de diabetes. eh, Diferencia en lugar de diferencia. Doctor en lugar de doctor. Y así sucesivamente. Hay muchísimos vulgarismos en nuestro lenguaje y la culpa, porque nadie tiene que tener la culpa de todo esto generalmente la tienen las películas, las series y todos estos comediantes que tratan de hacer, de llamar la atención, pero haciendo una mala información y un mal uso de estos elementos y obviamente pues generan esa cultura de impropiedad en todos los demás, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la cacofonía. Y la cacofonía pues también es un vicio del lenguaje. La cacofonía se refiere a todos aquellos eh, elementos también de nuestro lenguaje que, eh, vaya, que se distorsionan durante la pronunciación y que se debe pues a la cercanía de sílabas semejantes o idénticas. Entonces, la cacofonía es como esa repetición de alguna palabra que nos da así como que, ¡ay, híjole! No sé, se escucha mucho. Nos pasa mucho con las letras S, y así. Entonces, el código escrito y el código, perdón, oral son las dos formas a partir de las cuales se realiza pues el circuito de comunicación, el ciclo de la comunicación y que se sustenta pues en el lenguaje como herramienta común para que se entiendan dos o más individuos. Entonces existen muchas coincidencias entre estos dos códigos, pero sin duda la cacofonía pues es una fuente de conflicto. Se trata de un vicio del lenguaje fácilmente detectable a través de la lectura en voz alta de algo escrito y evitable en la mayoría de los casos mediante el uso de sinónimos o paráfrasis. Por ejemplo, en ejemplos de cacofonías, sale, le dije, tomando té te mejoras. Tenemos ahí té, ¿no? Yo puedo ir a la pileta, pero mi amigo no nada, nada. Nada, nada sería una cacofonía, porque estoy usando nada de nadar y nada de que en absoluto. Entonces pudo haber dicho yo puedo ir a la pileta, pero mi amigo no nada en lo absoluto, ¿ok? O simplemente decir no nada y se entiende pues que ni para atrás ni para adelante ni de ningún lado.
Entonces, por ejemplo, como poco coco. Escuchan esa repetición, como poco coco, con la sílaba co, en como, en poco y en coco. Ah, bueno, a eso se le llama cacofonía. Que cuando escuchamos una palabra está repitiendo, como por ejemplo, es que si lo quieres hacer, entonces hazlo porque tienes que hacerlo. Es una cacofonía, ¿ok? También yo coloco mientras tú esperas aquí. Si yo digo yo coloco mientras tú esperas aquí, es una cacofonía. Entonces bastaba con decir mientras tú esperas, es todo, ¿ok? Eh, ¿Qué más podemos decir de otro ejemplo? ¿Quieres que te quiera como tú me quieres? Pues ahí vemos la repetición de la palabra de querer, del verbo querer, en diferentes conjugaciones. También Laura llama a Ana. Tenemos ahí la repetición de la vocal A. Pide permiso para partir. Entonces tenemos la repetición de la letra P y así. Entonces las características de la cacofonía también nos van a ayudar a identificarla dentro de no nada más el elemento escrito, sino también del elemento oral. No existe una regla concreta respecto a la cantidad de vocales iguales que se necesitan para que se reproduzca una cacofonía, ni tampoco la combinación de consonantes cuya pronunciación va a resultar en un conflicto. Esa es la primera característica de la cacofonía. Después, segunda característica es que en algunos casos las oraciones del discurso indirecto obligan a repeticiones que generan cacofonías. Por ejemplo, el amigo le dijo que qué más daba. Entonces se repite pues el qué y se produce una cacofonía. En este caso, solo está pasando a la cita textual, pues se evitaría el problema si le dijo, ¿qué más da? Entonces, ¿hay formas de poder evitarlos? Sí, pero se requiere de habilidades y esas habilidades las vamos a tener cuando leemos, cuando escuchamos, cuando prestamos atención a lo que otras personas dicen y tratamos de imitar esos errores. Entonces, las cacofonías pueden volver un poquito más amena la lectura, obviamente la vuelven más divertida, pero pues consideran que aún cuando se hace una lectura silenciosa de un texto solo visual, el lector permanente pues viene a su mente esos significados y los sonidos de las palabras y no le resulta tan grato encontrarse con sonidos que se repiten. Entonces, por eso es que hay que evitar este uso de las cacofonías. Ahora, en la poesía también podemos usar la cacofonía, también y es de gran importancia evitarla porque ahí cada palabra tiene un valor específico. Entonces, por eso es que es importante que debemos de cuidar ese uso en cuanto a la poesía. Y pues en las poesías se cuida también el sonido y la musicalidad del ritmo que va llevando el mismo poema. Entonces en la poesía se juega con las palabras y los sonidos y a menudo se repiten palabras o terminaciones de palabras que se llaman rimas, pero en estos casos pues hay un valor positivo buscado en la repetición. Entonces también en la literatura infantil existe la cacofonía, perdón, y se ha vuelto muy popular en un aspecto bien interesante, que también lo usamos nosotros, que es el trabalenguas. El trabalenguas es, contiene un alto porcentaje de cacofonías y porque R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros del ferrocarril, R, ¿ok? Es ese sonido constante. Entonces, como el de tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, ay, lo puedo decir, también forma parte de esa adopción de las cacofonías en la literatura y también en la parte de nuestro desarrollo, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo de cacofonía sería tomando té te mejoras. Tenemos té de sobrecito y té que nos ayudará a explicar una situación. Otra que me faltó, hizo caso omiso. También hizo caso omiso. Tenemos la repetición de la vocal O y así sucesivamente. Hay que ir identificando cuáles pueden ser consideradas cacofonías y así poder evitarlo. Hay que tratar de evitarlo en la mayoría de lo que se pueda. Entonces, cuando escribamos, hay que ir leyendo con calma y notar
que no exista esa asonancia, ¿no? Es que esta le dijo a este porque este estaba en... Hay que evitarlo, ¿sale? Muy bien, muchachos, pues así cierro esta clase. Les pido que realicen las actividades que tenemos para el día de hoy y así puedan ir avanzando en sus temas también. Recuerden las indicaciones del primer video. Atención con eso para que no vayan a retrasarse, ¿ok? Los espero entonces la próxima clase. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Tengan un buen inicio de semana.